Mis padres le decían a todo el mundo que yo era la decepción de la familia, trabajando como empleada de limpieza mientras mis hermanos se volvían exitosos. Cuando estuvieron a punto de perder su casa, aparecí en su puerta como Victoria Sterling, una misteriosa millonaria ofreciendo ayuda. Literalmente se pusieron de rodillas agradeciendo a esta generosa extraña, sin darse cuenta de que estaban suplicándole a su propia hija a quien habían llamado inútil durante años. Pero esperen hasta escuchar lo que pasó cuando revelé la verdad. Antes de sumergirnos en mi historia, déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo. Y si han experimentado traición familiar, denle like a este vídeo, no están solos. Mi nombre es Wanda García, y he sido invisible en mi propia familia durante 30 años. Mientras mi hermano Diego se convirtió en abogado y mi hermana Carmen abrió su boutique, yo limpiaba edificios de oficinas por las noches y lavaba pisos durante el día. 3 trabajos, 7 días a la semana, solo para sobrevivir. Verán, en la familia García, el éxito significaba una cosa: dinero y títulos profesionales impresionantes. Diego con su bufete de abogados era el niño de oro. Carmen con su tienda de moda era el genio creativo. Yo solo era quien limpiaba el desorden de otros por el salario mínimo. Cada reunión familiar seguía el mismo guión. Papá presentaría a Diego como su hijo abogado, a Carmen como su hija empresaria, y a mí como, Wanda trabaja en limpieza. La forma en que decía limpieza, como si fuera una enfermedad, siempre me revolvía el estómago. Pero no sabía que un boleto de lotería de 5 pesos iba a voltear toda nuestra dinámica familiar. Crecer en la casa García significaba entender tu lugar en la jerarquía. Diego era la estrella atlética que se convirtió en el estudiante estrella que se convirtió en el abogado estrella. Carmen era la creativa que convertía cada pasatiempo en una empresa comercial. Yo era la práctica, lo que se traducía en la invisible que manejaba las realidades desordenadas que nadie más quería enfrentar. Cuando Diego se graduó del bachillerato, papá le organizó una fiesta en el club privado con 200 invitados. Cuando Carmen se graduó, rentaron el restaurante más elegante de la ciudad. Cuando me gradué con honores, me llevaron a un restaurante familiar y pasaron la comida hablando de los planes universitarios de Diego. Recuerdo cortar mis enchiladas en pedazos cada vez más pequeños, preguntándome qué había hecho mal. La universidad se suponía que sería mi ruta de escape. Había ganado una beca parcial y estaba decidida a demostrar mi valor. Pero cada semestre traía la misma excusa cuando llegaba el momento de pagar la colegiatura. Diego necesitaba dinero para la escuela de leyes. Carmen necesitaba capital inicial. Yo necesitaba aprender independencia y el valor del trabajo duro. Así que trabajé hasta el agotamiento. Limpié dormitorios a las 5 de la mañana antes de clases. Serví mesas hasta medianoche. Vendí mis libros de texto inmediatamente después de los exámenes finales para poder comprar comida. Mientras mis hermanos se enfocaban únicamente en sus estudios, yo luchaba solo para mantenerme inscrita. Pero perseveré porque creía que la educación finalmente me ganaría respeto en esta familia. Pero no sabía que mis esfuerzos nunca serían suficientes. Era el 15 de marzo, un martes por la noche. Estaba terminando mi turno en el complejo de oficinas del centro, las manos en carne viva de tanto fregar, la espalda doliendo por el trapeo interminable. El edificio había sido particularmente brutal esa noche. Alguien había derramado café por todo el piso ejecutivo, y había pasado 2 horas de rodillas fregando manchas mientras los guardias de seguridad hacían bromas sobre mi apariencia. Me detuve en el kiosco de don Roberto como hacía cada semana para comprar mi boleto de lotería. Siempre los mismos números: 10, 15, 23, 31, 42 y el número adicional 7. Estos números no eran aleatorios. Eran fechas.
10 era mi cumpleaños que papá había olvidado 3 años seguidos. 15 era la fiesta de graduación de Carmen a la que no fui invitada porque dijo que era solo para gente que realmente apoyaba sus sueños. 23 era la boda de Diego donde no pude traer acompañante porque estaba soltera y arruinaría la simetría de la mesa principal. 31 era el 60º cumpleaños de papá donde pasó todo su discurso agradeciendo a Diego y Carmen por continuar el legado familiar sin mencionarme ni una vez. 42 era mi graduación universitaria a la que ninguno de ellos asistió porque Diego tenía un torneo de tenis. Y 7 era el número de años que había estado jugando estos mismos números, esperando que algún día mi suerte cambiara. Esa noche me dormí en mi colchón grumoso soñando con tener suficiente dinero para nunca más preocuparme por la renta. No mansiones o carros lujosos. Solo tranquilidad. Un lugar silencioso donde pudiera tomar mi café por las mañanas sin escuchar a los vecinos pelear a través de las paredes delgadas. El viernes por la mañana cambió todo. Me apresuraba al trabajo cuando recordé mi boleto sin revisar. Casi lo tiré sin mirar, pero algo me hizo escanearlo con mi teléfono. La pantalla parpadeó roja. Los números aparecieron uno por uno. Mi corazón dejó de latir por lo que se sintió como un minuto entero. Cada número coincidía. Los 6 números más el adicional. 57 millones de pesos. Me senté en la banqueta frente al kiosco mirando la pantalla de mi teléfono hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. Los carros pasaban, la gente caminaba hacia el trabajo, la vida continuaba normalmente a mi alrededor mientras mi mundo entero se había volcado sobre su eje. Revisé esos números 10 veces más, llamé a la línea de lotería 2 veces, incluso le pedí a don Roberto que confirmara lo que veía. Era real. Pero esperen, se pone peor. Mi primer pensamiento no fue sobre qué compraría o a dónde viajaría. Mi primer pensamiento fue venganza. Sobre 30 años de ser tratada como si no importara por la gente que se supone me amaría más. Y de repente, un plan comenzó a formarse en mi mente. No le dije a nadie sobre ganar la lotería. No a mis compañeros de trabajo que se quejaban diariamente de problemas de dinero. No a mis vecinos que ocasionalmente platicaban en el pasillo. Definitivamente no a mi familia, que había pasado décadas convenciéndome de que nunca llegaría a nada. En su lugar, reclamé el premio silenciosamente, contraté a un asesor financiero y establecí un fideicomiso bajo un nombre falso. Tenía 57 millones de pesos, pero iba a continuar viviendo como si no tuviera nada. Las siguientes semanas fueron surrealistas. Iba al trabajo limpiando baños y vaciando basura, sabiendo que tenía más dinero del que todos mis compañeros juntos ganarían en sus vidas. Me sentaba en cenas familiares escuchando a Diego y Carmen presumir de sus éxitos modestos mientras secretamente poseía más riqueza de la que podrían imaginar. Durante 3 meses, trabajé mis 3 empleos. Viví en mi departamento de estudio con la llave que goteaba y el aire acondicionado roto. Manejé mi viejo Suru con la defensa abollada y el escape que traqueteaba. Las únicas cosas que habían cambiado eran mi cuenta bancaria secreta y el plan elaborado que se formaba en mi mente. Comencé a investigar la situación financiera de mi familia. No fue difícil ya que nunca habían ocultado su estilo de vida o hábitos de gasto de mí. Diego posteaba fotos de cenas caras en redes sociales. Carmen constantemente hablaba de los ingresos de su tienda y estrategias de inversión. Papá siempre había sido hablador sobre sus negocios, especialmente después de unas cervezas. Lo que descubrí fue fascinante. A pesar de todo su éxito y superioridad, la familia García estaba construida sobre deudas y apariencias. El bufete de Diego luchaba contra prácticas más grandes. Las boutiques de Carmen eran trendy pero no rentables.
El negocio de construcción de papá había estado perdiendo dinero por años debido a malas decisiones y problemas de apuestas. Todos estaban endeudados hasta el cuello, viviendo de quincena en quincena a pesar de sus fachadas impresionantes. Entonces el destino me entregó la oportunidad perfecta. Diego me llamó un jueves por la tarde en junio, el pánico claro en su voz. La confianza que usualmente goteaba de cada palabra estaba completamente ausente. Wanda, necesitamos hablar sobre mamá y papá. ¿Puedes venir esta noche? Es urgente. La desesperación en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. El castillo de naipes finalmente se estaba cayendo, y necesitaban a alguien para atrapar los pedazos. Por primera vez en mi vida, iba a ser yo quien tuviera el poder de ayudar o alejarse. Llegué a la casa familiar para encontrar a todos reunidos en modo de crisis. Papá caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su cabello usualmente perfecto despeinado. Mamá lloraba silenciosamente en su silla favorita, aferrando pañuelos. Diego tecleaba frenéticamente en su laptop, la mandíbula tensa de estrés. Carmen miraba fijamente su teléfono, probablemente calculando cómo este desastre afectaría su imagen cuidadosamente construida. ¿Qué está pasando?, pregunté, tomando mi lugar usual en el viejo sofá, lejos del círculo interno donde los miembros importantes de la familia se sentaban durante las crisis. Papá dejó de caminar y me miró con una desesperación y vergüenza que nunca había visto antes. Vamos a perder la casa, Wanda. Todo lo que hemos construido se está desmoronando. La historia salió en pedazos como una confesión de criminales atrapados. El negocio de construcción de papá había estado sangrando dinero por años, pero había ocultado la extensión de los problemas de todos, incluso de mamá. Había estado malabarizando acreedores, haciendo pagos mínimos, usando nuevos préstamos para pagar deudas viejas. Había tomado múltiples hipotecas sobre la casa, agotado tarjetas de crédito, pedido prestado contra el seguro de vida, incluso tomado adelantos sobre la herencia de Diego. El banco estaba ejecutando la hipoteca en 60 días a menos que encontraran 300.000 pesos. Pero eso no es todo, añadió mamá a través de lágrimas. Hacienda nos está auditando por los últimos 5 años. Debemos impuestos que no podemos pagar. Y tu papá está apostando otra vez. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes al casino que me ocultó. El juego no era sorprendente. Conocía el problema de papá desde que era adolescente, cuando lo atrapé saliendo a escondidas por las noches y mintiendo sobre su paradero. Pero el resto de la familia siempre había fingido que no existía, desechando mis preocupaciones como alborotadoras cuando traté de sacarlo a relucir. Ahora estaba destruyendo todo lo que habían construido sobre su fundación de negación. Diego levantó la vista de su laptop, el rostro pálido de estrés. He calculado todos los escenarios. Incluso si vendemos todo, liquidamos activos, cobramos cuentas de retiro, todavía nos faltarían 100.000 pesos. Necesitamos un milagro. Carmen asintió sombríamente, su persona de redes sociales completamente ausente. Ya hablé con el banco sobre extender los plazos, pero no ceden. Dicen que papá los ha estado engañando por meses con promesas rotas. Tenemos 8 semanas o perdemos todo. Me senté ahí escuchando su desesperación, viendo a la familia que siempre había parecido tan perfecta y exitosa desmoronarse ante mis ojos. Por 30 años, me habían hecho sentir pequeña e inútil. Ahora enfrentaban humillación y pérdida mientras yo tenía la llave de su salvación. El poder era embriagante. Por primera vez en mi vida, yo era quien tenía su solución. Pero no se las iba a hacer fácil. No puedo ayudar financieramente, dije silenciosamente, encontrando cada par de ojos. Saben que solo soy una empleada de limpieza. Apenas puedo cubrir mi propia renta.
No tengo esa clase de dinero. La respuesta de papá fue instantánea y cruel. Por supuesto. Deberíamos haber sabido mejor que esperar algo de ti. Nunca has contribuido nada significativo a esta familia. Diego sacudió la cabeza con disgusto. Aquí estamos enfrentando la pérdida de todo, y ni siquiera puedes fingir que te importa lo suficiente como para ayudar a pensar en soluciones. Carmen levantó la vista de su teléfono con lágrimas. Supongo que tendremos que resolver esto nosotros mismos, como siempre hacemos. Al menos Diego y yo tenemos opciones, conexiones, recursos a los que recurrir. No sabían que esos comentarios crueles iban a regresar de forma espectacular. Esa noche fui a casa y comencé a planear el esquema más elaborado de mi vida. Me convertiría en Victoria Sterling, filántropa millonaria misteriosa. Y les daría exactamente lo que pensaban que querían mientras les enseñaba exactamente lo que merecían. El plan requería preparación cuidadosa y atención al detalle. Contraté actores, renté carros caros, arrendé un penthouse al otro lado de la ciudad, y comencé a crear una identidad falsa que engañaría incluso a mi propia familia. Victoria Sterling necesitaba una historia de fondo completa, una historia creíble que explicara su riqueza y su interés en ayudar a familias en lucha. Según la identidad que creé, Victoria Sterling era una empresaria tecnológica que había comenzado a programar siendo adolescente y construido su primera aplicación exitosa en la universidad. Había vendido esa empresa por 50 millones de pesos a los 25 años, luego invirtió esos fondos en otras startups. Su portafolio había crecido exponencialmente, convirtiéndola en una de las mujeres billonarias más jóvenes del país. Era conocida por su trabajo filantrópico, particularmente ayudando a familias que enfrentaban dificultades financieras sin culpa propia. Pero Victoria Sterling también era extremadamente privada y selectiva sobre a quién elegía ayudar. Había escuchado sobre la situación de la familia García a través de conexiones de negocios mutuos y quería conocerlos personalmente antes de tomar decisiones. Esta iba a ser la actuación de mi vida. La transformación tomó 2 semanas de preparación intensiva. Contraté estilistas profesionales, entrenadores de voz e instructores de actuación especializados en presencia ejecutiva. Compré guardarropas en boutiques caras, gastando más en un solo traje de lo que solía ganar en 3 meses. Practiqué los modales de Victoria por horas cada día. Hablaba lenta y deliberadamente, nunca apresurando palabras o mostrando incertidumbre. Usaba trajes caros que se ajustaban como piezas hechas a medida porque lo eran. Se portaba con la confianza que viene de nunca preocuparse por dinero. Postura perfecta, nada de inquietud como la nerviosa Wanda, contacto visual directo que comandaba respeto. Victoria Sterling era todo lo que Wanda García no era, y crearla fue tanto empoderador como desgarrador. Renté un penthouse en el edificio más exclusivo de la ciudad. La renta costaba más por mes de lo que había ganado en un año entero como empleada de limpieza, pero el dinero ya no era obstáculo. El departamento venía amueblado con arte de calidad de museo, pisos de mármol italiano y ventanas de piso a techo con vista al skyline. Era el tipo de lugar con el que Diego y Carmen siempre habían soñado pero nunca se habían podido permitir. Renté un Mercedes negro y contraté a Marcus, un chofer profesional que pensaba que trabajaba para una verdadera billonaria tecnológica. Marcus era discreto, profesional, con excelentes referencias de otros clientes adinerados. Nunca hacía preguntas sobre el trasfondo o horario de Victoria, lo que lo hacía perfecto para mis propósitos. La parte más difícil fue aprender a gastar dinero como si no importara. Por 30 años había contado cada peso, comparado precios, sacrificado necesidades por supervivencia básica. Ahora tenía que ordenar vino caro sin revisar precios, dar propinas generosamente sin calcular porcentajes, tomar decisiones de compra basadas en calidad en lugar de costo.
Pero no sabía que el verdadero desafío sería mantener mis emociones bajo control cuando finalmente enfrentara a mi familia como Victoria Sterling. Mi asistente recién contratada Sara, una actriz profesional especializada en roles corporativos, llamó a mis padres. Sara había perfeccionado el tono de asistente ejecutiva de alto nivel, confiada pero respetuosa, eficiente pero no apurada. Buenas tardes, dijo cuando papá contestó. Habla Sara Chen, asistente ejecutiva de la señora Victoria Sterling. La señora Sterling es una filántropa y empresaria que ha escuchado sobre la situación actual de su familia a través de conexiones de negocios mutuos. Le gustaría programar una reunión para discutir posible asistencia. La voz de papá cambió completamente cuando se dio cuenta de que estaba hablando con alguien del dinero. Por supuesto, tartamudeó. Sería un honor conocer a la señora Sterling. ¿Cuándo sería conveniente para ella? La señora Sterling está disponible el sábado por la tarde a las 2 en su residencia. Prefiere conducir reuniones iniciales en ambientes cómodos y privados. ¿Eso funcionaría? Absolutamente, respondió papá con entusiasmo. ¿Deberíamos traer documentos financieros o referencias? Eso no será necesario para la reunión inicial. A la señora Sterling le gusta conocer a las familias que está considerando ayudar a nivel personal primero. Es muy selectiva sobre las asociaciones filantrópicas. Después de que Sara colgó, pude escuchar la emoción en la voz de papá mientras llamaba a la familia para compartir las noticias. Una verdadera filántropa millonaria quería conocerlos. Alguien con los recursos para resolver todos sus problemas estaba mostrando interés. No tenían idea de que estaban caminando hacia mi prueba cuidadosamente orquestada. Eso cambiaría todo. La reunión fue programada para el sábado por la tarde en mi penthouse rentado. Pasé la mañana preparándome, que profesionales me peinaran y maquillaran pensando que trabajaban para la reunión de negocios importante de Victoria Sterling. Me puse un traje de diseñador azul marino que costaba más de lo que valía mi carro, con accesorios de joyería que había comprado en las tiendas donde Carmen miraba escaparates pero nunca se podía permitir comprar. Observé las cámaras de seguridad mientras mi familia llegaba al edificio, vestidos con su mejor ropa pero viéndose nerviosos y fuera de lugar en el lobby de mármol del rascacielos de lujo. Obviamente estaban intimidados por la riqueza en exhibición, y sentí satisfacción sabiendo que estaban a punto de experimentar la impotencia que había definido toda mi relación con ellos. El elevador se abría directamente al penthouse. Esperaba como Victoria Sterling, con postura perfecta y una sonrisa profesional. Mis propios padres me miraron y vieron a una completa extraña. Fue tanto emocionante como desgarrador a la vez. Por favor, pasen, dije en el tono medido de Victoria. Gracias por venir con tan poca anticipación. Sé que este debe ser un momento difícil para su familia. Mientras se acomodaban en los muebles de cuero italiano caros que había rentado específicamente para esta ocasión, les serví vino de botellas que costaban más de lo que solía ganar en una semana. Los observé tratando de impresionar a esta extraña rica con sus sonrisas falsas y conversación demasiado educada, la misma actuación que ponían cada vez que conocían a alguien que percibían como importante o influyente. Pero esperen, se pone peor. A minutos de sentarse, comenzaron a hablar de mí sin ninguna incitación. Señora Sterling, comenzó papá con tono de disculpa, queremos que sepa que somos una familia trabajadora y responsable. Siempre hemos enseñado a nuestros hijos el valor del éxito y la ambición. Mamá asintió con entusiasmo. Nuestro hijo Diego es socio en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Nuestra hija Carmen posee 3 boutiques exitosas. Siempre han sido tan ambiciosos, siempre nos han enorgullecido. Entiendo, respondí, manteniendo la expresión neutral de Victoria mientras mi corazón se aceleraba. ¿Tienen otros hijos?
La pausa que siguió hablaba volúmenes. Papá y mamá intercambiaron una mirada que reconocí de 30 años de reuniones familiares. La mirada que decía tenemos que mencionar a Wanda pero preferiríamos no hacerlo. Tenemos otra hija, dijo Carmen a regañadientes. Pero ella realmente no es parte de nuestras discusiones de negocios. Trabaja en mantenimiento y servicios de limpieza. Un camino muy diferente al de Diego y al mío. Diego intervino, queriendo minimizar mi existencia rápidamente. Wanda siempre ha sido más de espíritu libre. Nunca realmente se aplicó en la escuela o desarrollo profesional como Carmen y yo lo hicimos. Algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Mis manos temblaron ligeramente sosteniendo la copa de vino, pero mantuve la expresión compuesta de victoria. ¡Qué interesante! ¿Cómo se siente Wanda sobre su situación financiera actual? Ella realmente no entiende asuntos de negocios o dinero, desechó mamá con un gesto. No quisimos agobiarla con estos temas complejos. Tiene su propia vida simple de la que preocuparse. Papá se inclinó hacia adelante conspirativamente. Entre usted y yo, señora Sterling, Wanda siempre ha sido la decepción de la familia. Hemos tratado de ayudarla a lo largo de los años, pero simplemente no tiene el impulso o la inteligencia que Diego y Carmen tienen. Algunos niños resultan ganadores, algunos resultan perdedores. La crueldad pegó como un golpe físico. Era literalmente la única persona en la habitación con los recursos para salvarlos, y me estaban llamando perdedora a una completa extraña. La ironía era asombrosa, pero el dolor era muy real. Eso debe ser difícil para ella, dije cuidadosamente, probando si tenían alguna capacidad de empatía hacia su propia hija. Carmen se encogió de hombros. Wanda nunca ha parecido molesta por su situación. Siempre ha estado contenta con la mediocridad. Algunas personas simplemente tienen expectativas más bajas. Diego asintió. Hemos aprendido a no esperar mucho de ella. Es más fácil así. Enfocamos nuestra energía en miembros de familia que realmente pueden contribuir algo significativo. No sabían que sus palabras iban a regresar a perseguirlos de formas que nunca imaginaron. Pasé la siguiente hora escuchándolos presentar su dignidad para la ayuda de Victoria Sterling. Se pintaron como víctimas de circunstancias desafortunadas, gente trabajadora que merecía rescate de sus contratiempos temporales. Mencionaron conexiones de negocios, exageraron sus éxitos, y presentaron una versión de su historia familiar que tenía poca semejanza con la realidad. Ni una sola vez mencionaron la adicción al juego de papá o los años de mala administración financiera que habían llevado a esta crisis. Ni una sola vez reconocieron que su estilo de vida había sido construido sobre deudas y apariencias en lugar de éxito genuino. Y ni una sola vez mostraron preocupación por cómo su colapso financiero podría afectarme a mí, su hija que asumían no tenía nada y no podía contribuir nada. Hábleme de sus valores familiares, dije, genuinamente curiosa de escuchar cómo se describirían a sí mismos. ¿Qué principios han guiado sus decisiones a lo largo de los años? Papá se enderezó, sintiendo una oportunidad para impresionar. La lealtad familiar es todo para nosotros, señora Sterling. Creemos en apoyarnos unos a otros, trabajar juntos, construir algo que dure por generaciones. Mamá sonrió cálidamente. Siempre hemos estado ahí unos para otros en las buenas y las malas. Eso es lo que hacen las familias. Carmen añadió, tal vez no somos perfectos, pero estamos comprometidos con el éxito de cada uno. Celebramos los logros de cada uno y ayudamos en tiempos difíciles. Diego concluyó, el nombre García significa algo en esta comunidad. Tenemos una reputación de integridad y excelencia de la que estamos orgullosos. Tuve que morderme la lengua para no reírme de lo absurdo.
Estas eran las mismas personas que me habían excluido de celebraciones, olvidado mi cumpleaños múltiples veces, se habían negado a ayudar con la educación y acababan de pasar una hora describiéndome como una decepción a una extraña que podría darles dinero. Pero mantuve el comportamiento profesional de Victoria y hice la pregunta que determinaría qué tan lejos llevaría esta farsa. Si fuera a considerar ayudar a su familia, ¿qué necesitarían específicamente? Me dieron exactamente 300.000 pesos. La cantidad necesaria para satisfacer al banco y prevenir la ejecución hipotecaria. Claramente habían ensayado esta presentación, desglosando la deuda en categorías y explicando cómo se usaría el dinero para estabilizar su situación. ¿Y qué ofrecerían a cambio?, pregunté. Típicamente no hago donaciones caritativas sin alguna forma de responsabilidad o sociedad. Aquí se puso interesante. Ofrecieron nombrar una beca después de Victoria Sterling en la universidad local. Prometieron mencionarla en sus posts de redes sociales y materiales de marketing de negocios. Sugirieron que podría usar a su familia como historia de éxito en su portafolio filantrópico. Pero ni una sola vez sugirieron que yo, Wanda, podría tener algún papel en este arreglo. Ni una sola vez propusieron que su hija que trabajaba 3 empleos podría ser incluida en su gratitud o planes futuros. Era completamente invisible para ellos, incluso en el contexto de su propio rescate. Fue entonces que decidí llevar esta actuación a su conclusión definitiva. Les dije que estaba impresionada por su presentación y valores familiares. Expliqué que Victoria Sterling típicamente conducía investigación de antecedentes extensa antes de hacer compromisos financieros, pero su caso parecía particularmente convincente. Haría que mi equipo condujera la debida diligencia durante las siguientes 2 semanas, y si todo se confirmaba, estaría preparada para proveer la cantidad completa que necesitaban. El alivio y gratitud en sus caras fue abrumador. Papá realmente comenzó a llorar, agradeciéndome repetidamente por considerar su situación. Mamá me abrazó, sollozando sobre cómo Victoria Sterling era un ángel enviado para salvar a su familia. Diego y Carmen me dieron la mano formalmente, prometiendo que nunca olvidarían esta bondad. Mientras se preparaban para irse, le di a cada uno una elegante tarjeta de presentación con la información de contacto de Victoria Sterling. Quiero que se sientan libres de contactarme si tienen preguntas durante el proceso de revisión, dije. Y por favor, siéntanse cómodos compartiendo las buenas noticias con su familia extendida. Creo en el poder de la esperanza durante tiempos difíciles. Lo que no les dije era que compartir las noticias era exactamente lo que yo quería. Quería que todos en su círculo social supieran que Victoria Sterling estaba considerando ayudarlos. Quería que sintieran la anticipación y emoción del rescate inminente. Quería que comenzaran a planear su futuro basado en el dinero que pensaban que venía. Porque entre más alto los dejara subir, más lejos tendrían que caer cuando revelara la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, monitoreé su comportamiento cuidadosamente. Sara los llamaba periódicamente con actualizaciones sobre el proceso de decisión de Victoria Sterling, siempre manteniéndolos esperanzados pero nunca garantizando nada. Observé sus posts en redes sociales, donde insinuaban desarrollos positivos sin dar detalles. Los observé en el café donde mamá se reunía con sus amigas, escuchando mientras susurraba sobre su benefactor potencial. La transformación en su actitud fue notable. De repente dormían mejor, sonreían más, hacían planes para el futuro. Papá comenzó a hablar de expandir su negocio una vez que las deudas fueran liquidadas. Mamá comenzó a investigar destinos vacacionales para un viaje de celebración. Diego y Carmen comenzaron a tratar la crisis como si ya estuviera resuelta. Pero más importante, continuaron tratándome exactamente de la misma forma que siempre lo habían hecho. Probé esto apareciendo inesperadamente en la tienda de Carmen durante el periodo de espera.
Todavía era Wanda la empleada de limpieza, usando mi ropa gastada usual y manejando mi carro golpeado. Le dije que había estado preocupada por la situación de la familia y me preguntaba si había algo que pudiera hacer para ayudar. Carmen apenas levantó la vista de su inventario. Todo está manejado, dijo desdeñosamente. Tenemos gente muy importante revisando nuestra situación ahora. Gente con recursos reales y conexiones, no como, bueno, ya sabes. Pregunté si quería hablar sobre lo que estaba pasando, si necesitaba apoyo emocional durante este tiempo estresante. Suspiró impacientemente. Wanda, no entenderías las complejidades de lo que estamos enfrentando. Esto es nivel de negocios, muy por encima de tu comprensión. Solo no te preocupes por eso, ¿está bien? La crueldad casual confirmó que nada había cambiado en su actitud fundamental hacia mí. Todavía eran las mismas personas egoístas y condescendientes que siempre habían sido. La perspectiva del rescate no los había hecho más generosos o agradecidos hacia su propio miembro de familia. Solo los había hecho más confiados en su superioridad. Fue entonces que supe exactamente cómo terminaría esta historia. Pero esperen, se pone peor. La prueba final vino cuando Sara los llamó con la decisión de Victoria Sterling. La llamada llegó exactamente 2 semanas después de nuestra reunión inicial. Sara usó su tono más profesional para entregar el mensaje que había escrito cuidadosamente. Buenas tardes, habla Sarah Chen llamando en nombre de la señora Victoria Sterling. Tengo noticias maravillosas para compartir con su familia. La señora Sterling ha completado su revisión de su situación y ha decidido proceder con proveer la asistencia financiera que solicitaron. Pude escuchar a papá gritando de alegría en el fondo mientras mamá tomaba la llamada. El alivio en su voz era palpable mientras agradecía a Sara repetidamente. Sin embargo, continuó Sara, la señora Sterling tiene una condición que le gustaría discutir con su familia antes de finalizar el arreglo. Le gustaría reunirse con todos sus hijos, incluyendo a Wanda, antes de hacer la transferencia final de fondos. Hubo una pausa larga del lado de mamá. Oh, bueno, no estoy segura de que eso sea necesario. Wanda realmente no está involucrada en nuestros asuntos financieros. La señora Sterling fue muy específica sobre este punto, insistió Sara. Ella cree que la asistencia financiera debe beneficiar a familias completas y quiere asegurar que todos los miembros de la familia estén incluidos en la conversación sobre cómo se usarán estos fondos. La voz de mamá se volvió tensa. Por supuesto, si eso es lo que la señora Sterling prefiere. Arreglaremos para que Wanda asista a la reunión. Excelente, respondió Sara. La señora Sterling los verá a todos este sábado a las 2. Está ansiosa por finalizar este arreglo y proceder a ayudar a su familia. Después de que Sara colgó, pude escuchar la discusión familiar en el fondo. Claramente estaban irritados por tener que incluirme en su momento de triunfo, pero no iban a arriesgar su rescate por algo tan menor. El sábado llegó, y cada detalle tenía que ser perfecto. No se trataba solo de revelar la verdad. Se trataba de entregar justicia de la manera más poética posible. El penthouse estaba preparado como un set de película. Contratos en papel membretado caro arreglados en la mesa de vidrio. Un fotógrafo discretamente posicionado para documentar las reacciones de la familia. Incluso había contratado un camarógrafo, diciéndole que esto era un documental sobre trabajo filantrópico. Toda la escena estaba diseñada para capturar cada momento de lo que estaba por desarrollarse. Pero no sabía que mi familia haría esto aún más satisfactorio de lo que había planeado. Llegaron 15 minutos temprano, lo que me decía que tan desesperados estaban por finalizar este arreglo.
Observé los monitores de seguridad mientras subían en el elevador al penthouse, todos vestidos con su mejor ropa y con expresiones de emoción apenas contenida. Papá se había cortado el pelo para la ocasión. Mamá usaba su vestido más caro, el que usualmente reservaba para eventos del club privado. Diego y Carmen parecían como si estuvieran asistiendo a una entrevista de trabajo que cambiaría sus vidas. Y luego estaba yo, Wanda, usando el mismo outfit de tienda barata que había usado para limpiar oficinas solo días antes. Mi cabello estaba recogido en la cola de caballo simple que usaba para trabajar. Mis zapatos estaban raspados y prácticos. Me veía exactamente como lo que ellos creían que era, una hija decepcionante que había sido arrastrada a una reunión importante en contra del mejor juicio de todos. El elevador se abrió, y Victoria Sterling estaba esperando para recibirlos con la misma calidez profesional que había mostrado en su primera reunión. Mi familia entró al penthouse, y pude ver el asombro en sus ojos mientras tomaban el lujo que los rodeaba. Esta era la vida con la que siempre habían soñado, el mundo al que sentían que pertenecían. Bienvenidos de vuelta, dije en la voz pulida de Victoria. Por favor, pónganse cómodos mientras finalizamos estos arreglos. Mientras se acomodaban en el área de asientos, noté cómo se posicionaron. Diego y Carmen se sentaron más cerca de donde Victoria Sterling estaba parada, claramente considerándose los participantes más importantes en esta reunión. Mamá y papá tomaron las sillas que los ponían en el centro de atención. Y Wanda, su hija decepcionante, fue dirigida a un asiento en el borde lejano del grupo, como si su presencia fuera una necesidad lamentable en lugar de una adición bienvenida. Quiero agradecerles a todos por venir hoy, comencé, sosteniendo la carpeta que contenía su salvación. Antes de proceder con los arreglos financieros, me gustaría tomar un momento para hablar sobre dinámicas familiares y cómo se relacionan con mi filosofía filantrópica. Papá se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Por supuesto, señora Sterling. Estamos muy interesados en entender su enfoque para ayudar a familias como la nuestra. He estado pensando mucho en nuestra conversación previa, continué, y estoy particularmente interesada en aprender más sobre el papel de Wanda en su familia. La temperatura en la habitación pareció caer varios grados. Diego y Carmen intercambiaron miradas incómodas. La sonrisa de mamá se volvió forzada y tensa. La postura confiada de papá se cambió a algo más defensivo. Como mencioné antes, dijo Carmen cuidadosamente, Wanda siempre ha estado en un camino diferente del resto de nosotros. Nunca ha estado realmente involucrada en decisiones de negocios familiares o planeación. Pero seguramente es parte de su sistema de apoyo durante tiempos difíciles, presioné. Las familias a menudo descubren fortalezas ocultas durante las crisis. Diego sacudió la cabeza desdeñosamente. Wanda realmente no tiene las habilidades o recursos para contribuir a resolver nuestra situación actual. Hemos aprendido a manejar asuntos importantes sin depender de su aporte. Eso debe ser difícil para Wanda, dije, dirigiendo mi atención hacia mí misma sentada silenciosamente en la esquina. ¿Cómo te sientes sobre la perspectiva de tu familia sobre tus habilidades? Levanté la vista, encontrando los ojos de Victoria Sterling con la expresión de aceptación resignada que mi familia esperaba ver. Estoy acostumbrada, dije silenciosamente. Sé que no soy tan exitosa como Diego y Carmen. Entiendo por qué no me incluyen en decisiones importantes. Papá asintió con aprobación, como si acabara de confirmar algo que había estado explicándole a Victoria Sterling. Ve a lo que nos referimos, señora Sterling. Wanda ha aceptado sus limitaciones. No tiene expectativas poco realistas sobre su papel en la familia. Pero esperen, se pone peor. Lo que dijeron después me empujó más allá del punto de cualquier perdón posible.
Mamá se inclinó hacia adelante con el tipo de calidez condescendiente que usaba cuando explicaba realidades desagradables a los niños. Siempre hemos tratado de proteger a Wanda de situaciones que podrían ser demasiado complejas o estresantes para que las maneje. Algunas personas simplemente no están construidas para tomar decisiones bajo alta presión. Carmen añadió, realmente es más amable de esta manera. ¿Se pueden imaginar qué tan abrumada se sentiría Wanda si esperáramos que entendiera negociaciones de negocios o planeación financiera? Le estamos haciendo un favor manteniéndola fuera de estas discusiones. Diego entregó el golpe más cruel de todos. Honestamente, señora Sterling, incluir a Wanda en esta reunión probablemente fue innecesario. Ella va a beneficiarse de su generosidad a través de estabilidad familiar, pero realmente no está equipada para participar en conversaciones de adultos sobre cómo deben ser manejados estos fondos. No sabían que su conversación de adultos estaba a punto de tomar un giro que nunca vieron venir. Me levanté lentamente, dejando la carpeta que contenía sus contratos. La habitación se quedó silenciosa mientras Victoria Sterling caminaba al centro del área de asientos, comandando atención con su presencia. Quiero contarles una historia, comencé, mi voz tomando una cualidad diferente que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Es sobre una mujer joven que trabajó 3 empleos para pagarse la universidad mientras sus hermanos recibían apoyo familiar completo para su educación. Una mujer que se graduó con honores pero nunca fue felicitada porque sus logros fueron considerados menos impresionantes que el título de abogado de su hermano o las empresas de negocios de su hermana. La cara de mamá comenzó a palidecer mientras comenzaba a reconocer elementos de esta historia. La expresión confiada de papá vaciló. Diego y Carmen parecían confundidos, aún no entendiendo hacia dónde se dirigía esto. Esta mujer joven pasó 30 años tratando de probar su valor a una familia que había decidido que no valía nada. Limpió sus negocios gratis, investigó sus casos legales sin crédito, y proporcionó apoyo emocional durante sus crisis mientras no recibía nada a cambio. Los vio celebrar los éxitos de cada uno mientras trataban sus logros como insignificantes. Papá comenzó a interrumpirme, pero levanté mi mano en un gesto que comandaba silencio. Cuando esta familia enfrentó la ruina financiera, se reunieron para discutir soluciones. Pero no invitaron a la mujer joven a participar porque asumieron que no tenía nada que contribuir. Miraron a través de ella, desecharon su potencial, y la describieron como una decepción a cualquiera que escuchara. La realización comenzaba a aparecer en sus caras. La mano de mamá voló a su boca. Los ojos de Carmen se ensancharon con horror creciente. La mente legal de Diego estaba armando las piezas más rápido que los otros. Pero aquí está lo que esta familia no sabía, continué, alcanzando mi bolsa para sacar un pedazo familiar de papel. Esta hija sin valor, decepcionante e infructuosa había experimentado recientemente un golpe de suerte increíble. Levanté el boleto de lotería, el que tenía los números que representaban cada memoria familiar dolorosa, el que había cambiado todo. 57 millones de pesos, anuncié, viendo sus caras transformarse de confusión a shock a devastación absoluta. Su decepción familiar ganó 57 millones de pesos y no se lo dijo a ninguno de ustedes. Fue entonces que todo cambió. El silencio en la habitación era ensordecedor. La boca de papá se abría y cerraba sin que saliera ningún sonido. Mamá comenzó a hiperventilar, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras luchaba por procesar lo que estaba escuchando. El teléfono de Carmen se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el piso. La cara de Diego pasó por una serie de expresiones, desde incredulidad hasta entendimiento hasta algo que parecía dolor físico. Pero aún no había terminado. Alcancé y comencé a quitar los pasadores del cabello cuidadosamente peinado de Victoria Sterling, dejándolo caer en la cola de caballo simple que Wanda siempre usaba. Me quité los tacones caros y me paré descalza en el piso de mármol.
Comencé a desabotonar la chaqueta del traje de diseñador, revelando la blusa de tienda barata debajo. Conozcan a Victoria Sterling, dije, mi voz cambiando del acento pulido de filántropa a mi tono natural. También conocida como su hija Wanda, la decepción familiar que acaba de pasar 2 semanas escuchándolos describirla como sin valor mientras le suplicaban dinero. Mamá fue la primera en encontrar su voz, aunque salió apenas como un susurro. Wanda, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Repetí, mi compostura finalmente comenzando a quebrarse. ¿Qué he hecho? Les he dado exactamente lo que merecen. Les he mostrado cómo se siente ser desesperado e impotente. Les dejé experimentar la humillación de suplicarle a alguien que piensa que no valen nada. Papá se levantó abruptamente, su cara roja de ira y vergüenza. Esto es una locura. Nos has mentido, manipulado, hecho tontos de nosotros. ¿Hecho tontos de ustedes? Me reí, pero no había humor en ello. Se hicieron tontos ustedes mismos. No los forcé a describir a su propia hija como una perdedora a una extraña. No los hice rechazar mi inteligencia y excluirme de decisiones familiares. Solo les di una audiencia para la crueldad que me han estado mostrando por 30 años. Diego estaba sacudiendo la cabeza con incredulidad. Así que nunca hubo una Victoria Sterling. Nunca iba a haber ayuda. Has estado jugando un juego enfermo mientras nosotros enfrentábamos la bancarrota. Oh, pero va a haber ayuda, dije, tomando la carpeta de la mesa de café. Solo que no del tipo que esperaban. Abrí la carpeta y saqué un conjunto diferente de documentos de los que pensaban que iban a firmar. Estos no eran acuerdos de préstamos o donaciones caritativas. Estos eran contratos legales que había preparado con la ayuda de mi propio abogado, documentos que remodelarían nuestra dinámica familiar permanentemente. Estoy preparada para salvar su casa y pagar sus deudas, anuncié, viendo la esperanza parpadear de vuelta en sus ojos. Pero les va a costar más que dinero. Les va a costar su orgullo. El primer contrato era para papá. A cambio de limpiar sus deudas de juego y salvar su negocio, tendría que asistir a sesiones de terapia semanales por su adicción, renunciar a todo control sobre las finanzas familiares, y públicamente reconocer en su próximo evento de networking de negocios que su hija Wanda había salvado su empresa de la bancarrota. El segundo contrato era para mamá. Recibiría suficiente dinero para mantener su estilo de vida y estatus social, pero tendría que escribir cartas de disculpa personales a cada miembro de la familia y amigo que la había escuchado describirme como una decepción, explicando que había estado equivocada sobre mis capacidades y carácter. El tercer contrato era para Diego. Las deudas de su bufete serían liquidadas y recibiría capital adicional para competir con prácticas más grandes, pero tendría que renunciar a cualquier posición de autoridad en decisiones familiares y públicamente acreditarme como socia silenciosa en su éxito de negocios. El cuarto contrato era para Carmen. Sus boutiques serían completamente financiadas y expandidas a 5 ubicaciones, pero tendría que contratarme como consultora de negocios con un salario que reflejara mi valor real, no los trabajos de salario mínimo que había sido forzada a aceptar. Pero esperen, se pone peor. La condición final la aplicaba a todos ellos. Cada mes durante los próximos 10 años, el día 15 que era la fecha de la fiesta de graduación de Carmen a la que no fui invitada, toda la familia se reuniría para cenar en un restaurante de mi elección. Durante estas cenas, cada uno de ellos tendría que levantarse y públicamente agradecer a Wanda García por su generosidad, su inteligencia y su importancia para el éxito de la familia. Los contratos yacían en la mesa de café como un guante arrojado. Podían tener su salvación financiera, pero tendrían que tragarse su orgullo y reconocer a la hija que habían pasado 30 años tratando como si no valiera nada. Papá fue el primero en explotar. Esto es chantaje.
No puedes forzarnos a humillarnos solo porque tuviste suerte con números de lotería. ¿Suerte?, repetí, mi voz elevándose por primera vez. ¿Suerte? ¿Sabes qué números jugué, papá? ¿Sabes por qué los elegí? Tomé un bolígrafo y comencé a escribir en la pizarra que colgaba en la pared del penthouse. 10. Mi cumpleaños que olvidaste 3 años consecutivos. 15. La fiesta de graduación de Carmen a la que no fui invitada porque dijo que era solo para gente que apoyaba sus sueños. 23. La boda de Diego donde no me dejaron traer acompañante porque estaba soltera y arruinaría la simetría de su mesa principal. Con cada número que escribía, sus caras se volvían más avergonzadas. Estas no eran selecciones aleatorias de lotería. Este era un catálogo de 30 años de crueldad familiar, convertido en la combinación que me haría más rica que todos ellos juntos. 31, continué, el 60º cumpleaños de papá donde pasaste todo tu discurso agradeciendo a Diego y Carmen por continuar el legado familiar sin mencionarme ni una vez. 42, mi graduación universitaria a la que ninguno de ustedes asistió porque Diego tenía un torneo de tenis. Y 7, el número de años que estuve jugando estos mismos números, esperando que algún día mi suerte cambiara. La habitación se quedó silenciosa nuevamente mientras el alcance completo de su crueldad quedaba al descubierto. Estos no eran solo heridas aleatorias o momentos irreflexivos. Este era un patrón de exclusión sistemática y devaluación que había moldeado toda mi vida adulta. Mamá comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas se veían diferentes. Estas no eran las lágrimas desesperadas de alguien enfrentando ruina financiera. Estas eran las lágrimas de alguien confrontando la realidad de su propio comportamiento. Wanda, no tenía idea, susurró. Nunca me di cuenta de cuánto te estábamos lastimando. Nunca te diste cuenta porque nunca te molestaste en mirar, respondí. Estabas tan convencida de que el éxito se medía por títulos de trabajo y cuentas bancarias que nunca notaste que tu hija estaba trabajando 3 empleos para sobrevivir mientras ustedes gastaban miles en vacaciones familiares a las que no era invitada a unirme. Carmen finalmente encontró su voz, aunque era temblorosa e incierta. ¿Entonces qué pasa ahora? ¿Firmamos estos contratos o perdemos todo? Eso depende de ustedes, dije, regresando al tono calmado y mesurado que había servido tan bien a Victoria Sterling. Pueden elegir tragarse su orgullo y aceptar ayuda de la hija que siempre han subestimado. O pueden mantener su complejo de superioridad y enfrentar la bancarrota con su dignidad intacta. Diego tomó uno de los contratos y comenzó a leer a través del lenguaje legal. Su cara pasó por una serie de expresiones mientras procesaba los términos. Estas condiciones, dijo lentamente, no son solo sobre dinero. ¿Quieres que cambiemos completamente cómo te tratamos? Quiero que me traten de la forma en que tratarían a cualquier miembro de la familia que acabara de salvarlos de la ruina financiera, corregí. Quiero que me muestren el respeto y gratitud que le mostrarían a cualquier otra persona que les hubiera ofrecido este nivel de asistencia. La única diferencia es que soy su hermana e hija, lo que debería hacer la gratitud más fácil, no más difícil. Papá se sentó pesadamente en su silla, su ira reemplazada por algo que parecía derrota. ¿Y si no firmamos? ¿Si rechazamos tus condiciones? Entonces enfrentan la bancarrota por su cuenta, tal como enfrenté 30 años de reuniones familiares por mi cuenta. Tal como enfrenté la colegiatura universitaria por mi cuenta. Tal como he enfrentado cada desafío en mi vida por mi cuenta porque me enseñaron que no podía contar con el apoyo familiar. Pero aquí está la diferencia entre nosotros, continué. Les estoy ofreciendo una elección. Me enseñaron que los miembros de la familia no obtienen elecciones. Decidieron que yo no valía nada y me trataron en consecuencia sin preguntarme nunca si quería probarme. Les estoy dando la oportunidad de ganarse mi ayuda.
No sabía que su decisión revelaría algo sobre mi familia que nunca había entendido completamente. Mamá fue la primera en alcanzar un bolígrafo. Su mano temblaba mientras firmaba su nombre en el contrato, pero su voz era firme cuando habló. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, Wanda. He sido una madre terrible, y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que puedo hacerlo mejor. Carmen firmó después, lágrimas corriendo por su cara. He estado celosa de ti por años, admitió. Celosa de tu independencia, tu fuerza, tu habilidad de sobrevivir sin nuestra aprobación. Era demasiado orgullosa para admitir que deseaba tener tu valor. La firma de Diego vino tercera, después de varios minutos de lucha interna. He pasado toda mi carrera representando clientes en disputas familiares, dijo silenciosamente. He visto lo que pasa cuando las familias se destrozan por dinero y orgullo. No quiero que esa sea nuestra historia. Papá fue el último en firmar, y su firma tomó más tiempo. Cuando finalmente puso el bolígrafo abajo, me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era ira o decepción o condescendencia. Era algo que parecía casi como respeto. Te subestimé, dijo simplemente. Te he estado subestimando toda tu vida. No sé si puedo deshacer 30 años de daño, pero quiero intentarlo. Y entonces algo inesperado pasó. En lugar de sentirme triunfante o satisfecha, me sentí exhausta. La ira que me había sostenido a través de esta venganza elaborada comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más complejo y difícil de definir. Los contratos estaban firmados. El dinero sería transferido. Sus deudas serían liquidadas y sus vidas serían estabilizadas. Pero más importante, nuestra dinámica familiar había cambiado permanentemente. Ya no era la hija invisible, la decepción familiar, aquella cuyas opiniones y sentimientos no importaban. Pero esperen, se pone mejor. Lo que pasó después me sorprendió incluso a mí. Durante los meses siguientes, algo notable comenzó a tomar forma. Las cenas familiares mensuales que había diseñado como una forma de humillación continua se convirtieron en algo completamente diferente. Se convirtieron en oportunidades para conversación real, conexión genuina, y la reconstrucción lenta de relaciones que habían sido dañadas por décadas de negligencia. Papá no solo asistió a terapia por su adicción al juego, sino que también comenzó a ver a un consejero para abordar los problemas más profundos que lo habían hecho un padre tan crítico y desdeñoso. Comenzó a entender cómo su propia crianza había moldeado su definición estrecha de éxito y valor. La primera vez que se levantó en nuestra cena mensual para agradecerme públicamente, su voz se quebró a la mitad del discurso. He pasado 68 años creyendo que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y logros de negocios, dijo con lágrimas en los ojos. Pero mi hija me enseñó que el verdadero éxito se trata de aparecerse para la gente que amas, incluso cuando han fallado en aparecerse para ti. Wanda, salvaste más que nuestra casa. Salvaste nuestra familia. Las cartas de disculpa de mamá a miembros de la familia y amigos llevaron a conversaciones más profundas sobre dinámicas familiares y errores de crianza. Varias de sus amigas admitieron que siempre se habían preguntado por qué los García parecían favorecer a algunos hijos sobre otros, y mamá comenzó a ver que tan obvia había sido nuestra disfunción para observadores externos. Me llamó una noche, 3 meses después de que los contratos fueran firmados. Wanda, dijo, su voz espesa de emoción, he estado hablando con mi terapeuta sobre la forma en que te crié, y me preguntó algo que no puedo dejar de pensar. Me preguntó de qué tenía tanto miedo que tuve que mantener a uno de mis hijos pequeño para hacer sentir grandes a los otros. La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago, no porque fuera cruel, sino porque era tan perspicaz. ¿De qué tenías miedo, mamá?, pregunté gentilmente. De que no hubiera suficiente amor para todos, susurró.
que si te celebraba de la forma que merecías, de alguna manera Diego y Carmen recibirían menos. Es lo más estúpido que he admitido en voz alta, pero creo que creía que el éxito era un recurso finito, y si uno de mis hijos obtenía demasiado, los otros sufrirían. El amor no es un pastel, mamá, dije, sorprendida por mi propia sabiduría. No hay menos amor porque das más a alguien que lo necesita. El amor se multiplica cuando lo compartes. El bufete de Diego floreció con el capital adicional, pero más importante, comenzó a abordar las decisiones familiares con el espíritu colaborativo que traía a su trabajo de mediación profesional. Comenzó a pedir mi opinión en decisiones de negocios y realmente escuchar mis sugerencias. El primer caso donde oficialmente me acreditó como consultora involucraba una disputa de negocios familiares que era notablemente similar a nuestra propia situación. Una familia exitosa había sido destrozada por favoritismo y mala administración financiera, y los hermanos se estaban demandando unos a otros por derechos de herencia. Trabajé con Diego para desarrollar una estrategia de mediación que se enfocaba en sanar relaciones en lugar de solo dividir activos. Pasamos semanas investigando técnicas de terapia familiar y métodos colaborativos de resolución de problemas. Cuando el caso fue resuelto con todos los hermanos reconciliados y el negocio salvado, Diego se aseguró de que cada documento legal y entrevista de medios mencionara mis contribuciones como especialista en dinámicas familiares. El reconocimiento se sintió bien, pero lo que se sintió mejor fue trabajar junto a mi hermano como socia igual por primera vez en nuestras vidas. Carmen me contrató como consultora para sus boutiques, y descubrimos que trabajábamos bien juntas cuando no estaba tratando de probar su superioridad sobre mí. Mi título de negocios y habilidades analíticas complementaron perfectamente su visión creativa e instintos de marketing. Dentro de 6 meses, habíamos expandido a 7 ubicaciones y estábamos obteniendo ganancias más altas de las que había logrado sola. Más importante, habíamos desarrollado una amistad genuina basada en respeto mutuo en lugar de rivalidad entre hermanas. Carmen me sorprendió un día sugiriendo que rebautizáramos el negocio como Boutiques Hermanas García. Quiero que la gente sepa que este éxito nos pertenece a ambas, dijo. Pasé tantos años tratando de probar que era mejor que tú, cuando lo que debería haber estado haciendo era descifrar cómo podríamos ser mejores juntas. Pero el cambio más significativo fue en cómo nos hablábamos durante nuestras cenas mensuales. Lo que había comenzado como expresiones forzadas de gratitud evolucionó en reuniones familiares genuinas donde la voz de todos tenía igual peso. Comenzamos a planear vacaciones juntos, a hacer decisiones colectivas sobre inversiones familiares y realmente disfrutar la compañía de cada uno. Las conversaciones no siempre fueron fáciles. Hubo momentos cuando viejos patrones resurgirían, cuando alguien regresaría al lenguaje condescendiente o actitudes desdeñosas. Pero ahora teníamos un marco para abordar estos problemas directamente en lugar de dejarlos infectarse en silencio. Durante una cena particularmente difícil, Diego hizo un comentario sobre mi trasfondo de limpieza que llevaba el mismo tono despectivo que había usado por años. Antes de que alguien más pudiera responder, papá inmediatamente lo llamó la atención. Diego, esa es exactamente la clase de pensamiento que casi destruyó esta familia, dijo papá firmemente. La experiencia de trabajo de tu hermana le dio perspectivas en operaciones de negocios que tu título de abogado nunca podría haber proporcionado. Necesitamos comenzar a ver diferentes experiencias como fortalezas, no debilidades. El hecho de que papá me estuviera defendiendo en lugar de desdeñarme se sintió como un milagro. El hecho de que lo estuviera haciendo frente a toda la familia se sintió como vindicación. 6 meses después de que los contratos fueran firmados, algo pasó que nunca podría haber predicho. Estábamos cenando en una de nuestras reuniones mensuales cuando papá levantó su copa para un brindis inesperado. Por Wanda, dijo, su voz llevando una calidez que nunca había escuchado dirigida hacia mí antes. Por enseñarnos que la familia no se trata de quien tiene más éxito o gana más dinero.
Se trata de quien se aparece uno para el otro cuando importa. Te apareciste para nosotros cuando más te necesitábamos, incluso después de que habíamos fallado en aparecernos para ti por 30 años. Eso te hace la persona más exitosa en esta mesa, y siempre lo has sido. Mamá, Diego y Carmen levantaron sus copas en acuerdo, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente vista por la gente que se suponía me amaría más. Pero la prueba real de la transformación de nuestra familia vino 8 meses después, cuando enfrenté una crisis personal. Había sido diagnosticada con una condición autoinmune rara que requería tratamiento intensivo y me mantendría fuera del trabajo por varios meses. La vieja Wanda habría manejado esto sola, nunca pidiendo ayuda, nunca esperando apoyo. Pero esta nueva versión de nuestra dinámica familiar significaba algo diferente. Cuando llamé para decirles sobre mi diagnóstico, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Diego tomó licencia de su bufete para llevarme a citas médicas. Carmen cerró sus tiendas por una semana para investigar opciones de tratamiento y terapias alternativas. Mamá se mudó a mi cuarto de huéspedes para proporcionar cuidado diario y compañía. Papá usó sus contactos de construcción para modificar mi casa para accesibilidad durante la recuperación. Nada de esto era requerido por nuestros contratos. Nada de esto era parte de las obligaciones de cena mensual o los requerimientos de gratitud pública. Simplemente se estaban apareciendo para mí porque eso es lo que hacen las familias, y por primera vez en mi vida, estaba experimentando lo que se sentía ser verdaderamente apoyada por la gente que compartía mi ADN. Durante uno de mis peores días, cuando el tratamiento me había dejado débil y nauseada, Carmen se sentó junto a mi cama leyendo revistas de negocios en voz alta solo para hacerme compañía. En un punto, paró a la mitad de un artículo y me miró con lágrimas en los ojos. Sigo pensando en todas las veces que probablemente estabas enferma o luchando y ni siquiera lo notamos, dijo. ¿Cómo sobreviviste 30 años sintiéndote tan sola? Sobreviví porque tenía que, respondí. Pero ya no estoy sola, y eso hace toda la diferencia. Mientras me recuperaba de mi tratamiento y nuestra familia continuaba volviéndose más fuerte, comencé a entender algo profundo sobre perdón y redención. La venganza que había planeado se suponía que era sobre hacer que mi familia pagara por 30 años de negligencia y desprecio. En lugar de eso, se había convertido en dar a todos nosotros la oportunidad de construir algo mejor. La chica que solía limpiar edificios de oficinas y contar cada peso se había ido. En su lugar había una mujer que conocía su propio valor, que tenía recursos para ayudar a otros, y que había aprendido que la mejor venganza no se trata de hacer sufrir a la gente por sus errores. Se trata de darles la oportunidad de convertirse en mejores versiones de sí mismos y luego mantener espacio para su crecimiento cuando eligen tomar esa oportunidad. Un año después de la gran revelación, estábamos planeando nuestras vacaciones familiares anuales, algo que nunca me había incluido antes. Mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa de cocina debatiendo destinos y haciendo listas, me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. No venganza. Ni siquiera justicia. Solo pertenencia. Diego levantó la vista de su laptop donde estaba buscando precios de vuelos. ¿Saben qué es gracioso?, dijo. Hace un año pensábamos que estábamos perdiendo todo. Nuestra casa, nuestros negocios, nuestra reputación. Pensábamos que nuestras vidas habían terminado. ¿Y ahora?, preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. Ahora tenemos más de lo que habíamos tenido antes, respondió papá. No solo financieramente, sino en cada forma que realmente cuenta. Mamá extendió la mano y apretó la mía. Tenemos a nuestra hija de vuelta, dijo simplemente. Tenemos a nuestra hermana de vuelta. Nos tenemos de vuelta. Esa noche, mientras me sentaba en mi hermosa casa que las ganancias de lotería habían comprado, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este punto.
Los números que una vez representaron mis heridas más profundas se habían convertido en las llaves para la salvación de mi familia y mi propia sanación. 10. El cumpleaños que habían olvidado, se había convertido en la fecha que ahora celebrábamos con fiestas elaboradas planeadas con meses de anticipación. 15. La fiesta de graduación a la que no fui invitada, se había convertido en el número favorito de Carmen porque representaba el día cada mes cuando nuestra familia se juntaba. 23. La boda donde no pude traer huésped, se había convertido en la fecha que Diego y yo apartábamos cada mes para almuerzos hermano-hermana para discutir negocios y vida. 31. El discurso de cumpleaños que me excluyó, se había convertido en el recordatorio de papá de reconocer las contribuciones de todos en cada reunión familiar. 42. La graduación que perdieron, se había convertido en el número de negocios que mamá ahora me ayuda a investigar para inversiones potenciales. Y 7. Los años que había jugado esos números esperando cambio, se había convertido en el número de tradiciones familiares que habíamos creado desde nuestra reunión. El dolor detrás de esos números no había desaparecido completamente. Algunas heridas toman más tiempo en sanar que otras. Pero habían sido transformados de símbolos de rechazo en fundaciones para conexión. Todavía juego la lotería a veces, pero ahora elijo números diferentes. Números que representan esperanza en lugar de herida. Números que miran hacia adelante en lugar de hacia atrás. Porque he aprendido que mientras no puedes cambiar el pasado, absolutamente puedes transformar cómo moldea tu futuro. Mi nombre es Wanda García, y esta es la historia de cómo gané la lotería 2 veces. Una vez con números en un boleto que representaban cada vez que mi familia me había fallado. Y una vez con la gente que aprendió a amarme de la forma que siempre había merecido ser amada, aunque les tomó 30 años y 57 millones de pesos descubrirlo.